Muy buenos días, mi nombre es Paloma Müller Castro y mi pregunta es la número 9, concerniente a cuáles son los requisitos para la aplicación de la condición resolutoria tácita. Primeramente debemos de referirnos al artículo 1546 del Código Civil colombiano, que habla acerca de la condición resolutoria tácita. Este nos dice que los contratos bilaterales va envuelto a la condición resolutoria en los casos de no cumplimiento por parte de alguno de los contratantes de lo pactado. Por lo tanto, la otra parte contratante podrá pedir la resolución del contrato o el cumplimiento de la obligación con indemnización de perjuicios. El primer requisito de la condición resolutoria tácita es que debe de aplicarse para los contratos bilaterales, es decir, que para poder aplicar la condición resolutoria tácita debe de haber la existencia de un contrato bilateral en donde las obligaciones sean recíprocas entre las partes. El segundo requisito es que debe haber un incumplimiento de la obligación. Se parte entonces del supuesto de que el demandante, que es una de las partes contratantes, cumple con la obligación que le corresponde y el demandado simplemente no cumple. Se dice entonces que ese incumplimiento puede ser total o parcial. Cuando es total, se dice que de manera inmediata se aplica la condición resolutoria tácita, pero cuando es parcial se debe entrar a mirar y a discutir ciertas cosas, ya que cuando es parcial ese incumplimiento, la parte cumplió pero de forma incompleta con la obligación. Tradicionalmente, la doctrina y la jurisprudencia ha dicho que cuando un incumplimiento sea parcial o total, por más mínimo que sea ese incumplimiento de una obligación puramente accesoria, se puede dar a la resolución de ese contrato. Hablamos entonces de un caso muy emblemático que pasó en Francia, en donde una persona había contratado con otra en darle una máquina, pero al momento de recibir esa persona la máquina le faltaba una parte en la chimenea. Por lo tanto, la persona va ante un juez y le pide la resolución del contrato. El juez le pregunta que cuáles son esos motivos fundados para la resolución del contrato y este dice que la máquina le sirve para lo que él necesita, pero simplemente le hace falta un detalle o una parte a la chimenea. Por lo tanto, requiere la resolución de ese contrato. Los jueces franceses deciden acceder a esa petición y le conceden la resolución del contrato, justificando que la entrega o que el incumplimiento no fue total y por lo tanto se daba la resolución del contrato. Se decía entonces si era justo o no, pero como antiguamente se decía que por más mínimo sea el incumplimiento, se podría dar. Se decía entonces que la resolución de ese contrato por incumplimiento chocaba entonces con los supuestos de justicia y de derecho, debido a que premiaba la deslealtad y la mala fe, porque esa persona evidentemente podía deshacerse del contrato debido a que ya esa máquina no le funcionaba o no le hacía algún tipo de ganancia para su negocio. Esto conllevó a que en Francia, para que ya no se tomara en cuenta la resolución de incumplimiento, es decir, se dejara a un lado y que se aplicara la condición resolutoria tácita, se decía que se tenía que aplicar tres supuestos. El primero, que cuál era la importancia de ese negocio, también cuál era su finalidad y si ese negocio afectaba de forma directa con la economía de ese contrato. Entonces el juez va a entrar a evaluar primero si el incumplimiento y también va a entrar a evaluar el comportamiento de quien lo alega, si es de buena o mala fe, porque si es de mala fe, pues simplemente no se debería de premiar a esta persona concediéndole la resolución del contrato. En Chile, los jueces reaccionaron de forma distinta y dijeron que para resolver este caso se tendría que entrar a ver la diferencia entre
lo que es accesorio y lo que es esencial en un contrato, basándose en el artículo 1501 del Código Civil colombiano, en donde se habla acerca de los elementos accidentales, de los elementos naturales y de los elementos esenciales. Se dice entonces que para los jueces chilenos, que cuando el incumplimiento verse sobre un elemento accidental, debería de darse es una indemnización de perjuicios, pero cuando verse sobre unos elementos esenciales o naturales, pues sí podría haber una resolución. Esta solución conllevó a muchas críticas debido a que se decía que los elementos accidentales eran los más importantes del contrato, debido a que estos eran incorporados por las mismas partes para satisfacer sus intereses en el negocio. Por lo tanto, como eran muy importantes, se debería de tener en cuenta pues la resolución. Hoy en día la Corte ha dicho que para que pueda proceder la resolución del contrato, o sea, la aniquilación de ese contrato, se debe entrar a ver si hay algún elemento sustancial o fundamental en ese contrato para que se pueda dar la resolución. Si simplemente no hay algo fundamental o sustancial, lo que se debería de pedir es una indemnización de perjuicios y no la aniquilación o la anulación de ese contrato. El tercer requisito es que el acreedor haya cumplido con todas sus obligaciones, es decir, que el demandante haya cumplido con todas las obligaciones que le correspondían o que esté dispuesto a cumplir pues con estas obligaciones, ya que es lógico de que si el demandante no cumple con las obligaciones o simplemente no está dispuesto a cumplir con las obligaciones, al momento de pedir en la demanda la resolución del contrato, el demandado podrá poner y hacer uso de la excepción estipulada en el artículo 1609, que es la de contrato no cumplido, y es decir que esta va a triunfar debido a que el contrato o el proceso se mantendrá paralizado y no se va a ejecutar. El cuarto requisito es que el incumplimiento por parte del deudor se le sea imputable a título de dolo o de culpa. Es decir, que ese incumplimiento de la obligación por parte del demandado se le atribuya o se le impute a título de culpa o de dolo, debido a que si se le atribuye o se le imputa a título de caso fortuito o fuerza mayor, estaremos frente a la teoría de los riesgos y no frente a la condición resolutoria tácita, debido a que es una situación que le es ajena al deudor, que le impide cumplir con la obligación. Por lo tanto, queda exonerada de cumplir la obligación y se extingue esta por la imposibilidad de ejecución de la obligación. El quinto y último requisito es que haya constitución en mora. Siguiendo todos los parámetros del artículo 1546, que habla acerca de los contratos bilaterales, no dice explícitamente acerca de la constitución en mora como un elemento, pero sin embargo habla acerca de un incumplimiento, y cuando se incumple con la obligación del contrato, se tiene derecho a pedir una indemnización de perjuicios. Por lo tanto, para esa indemnización de perjuicios es necesario que esa persona haya constituido en mora, es decir, en un retardo injustificado en el cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, la ley exige la constitución en mora, tal como está previsto en el artículo 870 del Código Civil colombiano, que habla acerca de la resolución o la terminación del contrato por mora.